Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Aquí estoy con mi cafecito, como les prometí. Y pasó una cosa muy curiosa que quiero contarles. Vamos a darles unos minuticos a que la gente vaya entrando. Mari, qué rico que estés acá, bienvenida. Qué rico. Magda desde Argentina, qué lindo. Les voy a pedir que cuando se vayan conectando nos vayan contando dónde están para saber desde qué ciudades estamos y quiénes somos las personas que vamos a estar compartiendo hoy. Hola Magda, qué rico que estés acá. Ha sido tan bonito todo este tiempo, entre otras cosas porque me he vuelto a encontrar con amigos, con compañeros, con personas muy lindas y muy especiales para mí, que hace mucho tiempo no nos veíamos. Y esa es una de las cosas lindas de la pandemia. Ay, Liz, te veo a mi papá también, qué rico. Mi papá que por fin instaló su Instagram. Bien, papi, bienvenido, qué chévere. Así no tienes que ver el video después, sino que lo puedes ver en vivo. Genial. Bien. Un abrazo desde Cartagena. Daniel Arias. ¡Wow! ¡Qué emoción! Hace mucho tiempo no hablaba contigo. ¡Qué rico! Bienvenido. Sí, Liz, yo conozco tu ID de Lozanía. Genial. Chévere. Bueno, les doy la bienvenida. Les cuento que para mí esto no sigue, o sea, todavía no es así como algo súper fácil de hacer. Sigue siendo retante, pero me gusta. Y he estado leyendo mucho de un tema que dice que casi todo lo que tú quieres está al otro lado o más allá de la zona de confort. Entonces, para hacer algo que queremos, tenemos que salirnos de la zona de confort. Y esta es una de esas cosas porque yo siempre decía que yo no quería andar con Instagram ni con Facebook. Era un poquito apática a esas cosas, a esas redes. Pero tal vez porque tenía una idea equivocada. Más como de que era como, no sé, para otros contenidos y para otras cosas, más de chisme y eso. Entonces, gracias papi. Entonces, resulta que en esta cuarentena tuve la oportunidad de empezar a hacer cosas en Instagram y de ir aprendiendo y de participar en reuniones así como esta y descubrí que era una maravilla, que era una gran oportunidad de crecimiento personal, de aprendizaje. Y entonces dije, voy a intentarlo y aquí estoy. Pero que sea fácil, no es fácil, pero aquí vamos. Bueno, muy bien. Entonces, hoy es un día muy especial porque no les voy a conversar acerca de conocimientos, teorías y eso, sino desde mi propia experiencia. Y eso es, digamos que, eso es estar desde un lugar de un poquito de la vulnerabilidad, de abrir espacios personales y más sobre todo que esto va a estar en Instagram. Tú no sabes quién lo va a ver, quién lo va a leer el día de mañana. Entonces, aquí vamos. Bien, el tema que les quiero comentar hoy y que me di cuenta que no lo iba a poder hacer en una sola sesión es acerca de las creencias que yo tuve que replantear y cambiar en mi vida. Entonces, antes de empezar en el tema, les quiero contar que ayer hice este en vivo, pero resulta que por alguna razón, como les cuento que estoy aprendiendo, no espiché el botón de grabar y no se grabó. Entonces dije, pues varias personas me preguntaron cómo lo podían ver y dije, pues no hay lío, lo vuelvo a repetir. Entonces hoy lo estoy repitiendo, incluso me puse la misma blusa y aquí estoy. Bien, entonces quiero contarles para empezar que yo vengo de una familia absolutamente hermosa, dos clanes familiares muy, muy lindos y muy valiosos para mí que se juntaron. Y estoy muy agradecida con mi papá y mi mamá, con mis abuelos, con mis tíos, con todas las personas que me formaron, que me enseñaron los valores que yo sé. En mi familia siempre tuvimos altos estándares morales, éticos, una familia muy católica, creyente. Y siempre hubo, digamos que en todas las cosas que nos enseñaban, en todas las cosas que hacíamos y nos formaban, el valor de la generosidad, de servir al otro, de hacer las cosas bien, de dar la milla extra, de estudiar, de ser muy buena estudiante, de querer, digamos, aportar algo a la humanidad, de hacer las cosas súper bien desde la primera vez.
y mucha unión y mucho apoyo entre nosotros como familia. Entonces yo vengo de ahí y esas son mis raíces, esos son como mis fundamentos. Y estoy muy agradecida y me siento muy honrada de que eso hayan sido, digamos, como mis bases. Sin embargo, también al mismo tiempo tengo que decir que en la medida en que yo fui creciendo y enfrentándome a este mundo que no es fácil, empecé a darme cuenta que, Normi, bienvenida. Empecé a darme cuenta, Ani, creo que ese es Ani, que había algunas creencias que yo había recogido a lo largo del camino. Puede ser familia, puede ser colegio, puede ser profesores, puede ser personas, amigos, personas con las que yo compartí la vida, de las cuales es un proceso de socialización, de las cuales empecé como a recibir algunas creencias, algunos, por llamarlo, paradigmas, reglas de vida que se fueron sembrando en mí. Y algunas veces me encontré con que no me gustaban, con que no estaba de acuerdo, pero esto ya es después de mucho tiempo. Y estudiando coaching, que fue un proceso que yo empecé hace unos 14 años tal vez, y además antes de eso pues estudié psicología, siempre tuve la oportunidad como de cuestionar y de mirar, pero ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con esto? Pues me ha servido en esto, pero no me ha servido en aquello. Y así es como empezó todo un proceso, y también haciendo coaching para otros y ayudándoles a que miraran sus propias creencias. Y yo decía, wow, le estoy ayudando a ellos, ¿cuáles son las mías? Entonces empecé a mirar también hacia adentro. Y me di cuenta que había algunas que definitivamente yo no quería tener. Entonces yo siempre hablo del cerebro o me lo imagino que es como un jardín. Y en ese jardín yo tengo y todos tenemos diferentes cosas sembradas. Tenemos árboles frutales lindos, grandes, frondosos. Tenemos unas flores hermosas, tenemos unos chamizos que no sirven para nada. Tenemos desiertos, tenemos árboles que son como una selva, complicados, congestionados, oscuros, de todo. Y eso representa los pensamientos y las creencias que me habitan, que viven en mí y que la mayoría de las veces están en mi inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy consciente de ellas y que, adivinen qué, gobiernan nuestra vida. Gobiernan nuestra vida, a menos que nosotros tomemos conciencia. Cuando nosotros tomamos conciencia, hola Bea, te veo llegar, Anita, también te veo. Cuando nosotros tomamos conciencia, es como que la sacamos de un compartimento del cerebro, como de un folder hacia el otro, del inconsciente al consciente, y ahí las podemos mirar, cuestionar, revisar, hablar con ellas. Es más, las podemos despedir, las podemos romper, las podemos desechar, o así como yo a veces hago, que es como si fuera un árbol que tiene unas raíces profundas en mi mente, en mi corazón, en mi alma, están bien sembradas, pero yo ya no la quiero más. Entonces es como si la tuviera que arrancar, y arrancar un árbol de raíz es difícil. Eso no lo logras en 5 minutos, es complejo, eso es todo un proceso. Entonces ese es el proceso que yo les voy a compartir hoy. Bien, estoy también, digamos que agradecida con la vida, porque tengo 2 principios que me rigen, que me ayudan mucho. Uno es que yo soy una eterna aprendiz. Yo siempre creo que existe la oportunidad de crecer, de seguir aprendiendo. Y eso es maravilloso porque me mantiene con la mente abierta a otras cosas, abierta a cosas que de repente en otro espacio de mi vida o en otro momento no estaría yo escuchando ni mirando. Entonces soy una eterna aprendiz y por eso revalúo. Y eso tiene mucho que ver con lo que el mundo está hablando tanto ahora, que es reinventarse, rediseñarse, la resiliencia. Es un poco eso, o sea, es una mirada hacia adentro de quién soy yo, en qué creo yo, cuál va a ser mi postura frente al COVID, frente a la pandemia, frente a la cuarentena, qué quiero que pase cuando esto se termine conmigo. Entonces, eso para mí es un proceso de aprendizaje continuo y me ayuda mucho. El otro es que nunca somos un producto terminado. Nosotros nunca podemos decir, es lo que yo pienso, llegué hasta aquí, eso es todo lo que yo sé y esta es la verdad y hasta acá. Esto es lo que es, punto. Entonces, con esos 2 principios, digamos que tuve la oportunidad de empezar a mirar estas creencias y las fui cambiando. Entonces les voy a contar cómo funciona. La primera pregunta era, ¿quién gobierna acá? Yo quiero saber cuáles son esas creencias que están ahí y que
no quiero seguir siendo como un títere, como manipulada, sino que quiero yo estar en control de mi propia vida. Entonces, resulta que, y esta es una infidencia, yo estoy muy acostumbrada a dictar clases y siempre las hago con ayudas visuales como PowerPoint y ese tipo de cosas, porque las imágenes nos ayudan y a veces no confío mucho en mi memoria y estoy trabajando en eso y aprendiendo cada vez más. Entonces, para mí las imágenes son importantes, las diapositivas. Y yo sé que por acá se puede hacer, mi hija me mostró cómo, pero me pareció como que todavía no era el momento y no quería meterme todavía en ese cuento. Y dije, voy a hacerlo de una manera más creativa. Y esta es una creatividad como criolla. Entonces, miren lo que hice. Busqué las imágenes y las recorté. O sea, que ustedes hagan de cuenta que yo les estoy pasando un PowerPoint espectacular, muy bien hecho, muy bonito, porque además sirve el mismo propósito. Entonces, la primera que les quiero compartir es esta, miren. Esta es la imagen que representa una creencia que yo tuve que cuestionar, con la que yo en algunos momentos me peleé y luego dije, la voy a cambiar. No, hay algo allí que no pasa. Y la llamé de esta manera: tener una relación personal con Dios es más importante para mí y va más allá de la religión. ¿Qué quiere decir? Ustedes ven que es la mano de un niño agarrado como de un adulto, como de una persona que lo va llevando. Esa es mi relación esta imagen representa mi relación con Dios y fue la creencia más importante que he transformado. Y es que yo, como les conté, crecí yendo a misa, rezando, una familia muy católica, pero yo a veces me cuestionaba, yo a veces estaba sentada ahí y mi mente empezaba a divagar y me iba para todas partes, pero no estaba escuchando, no lograba conectarme. Otras veces había cosas que yo veía y no me gustaban, la opulencia, no sé, una cantidad de cosas que pasaban que yo no estaba de acuerdo ni me gustaban. Entonces, pero yo quería conocer más a Dios, yo quería sentirlo, yo quería tenerlo más vivo en mi vida, más presente. Entonces empecé a hablar con Él y de una manera distinta, desde mi casa, desde mi cuarto, desde mi corazón. Y cuando me vine a vivir a Estados Unidos, yo creo que Dios de alguna manera puso esto en mi vida y me encontré con un canal de televisión cristiano y me empecé a sentir tan feliz escuchando todo lo que ellos tenían para enseñarme, que empecé a aprender como una esponja y a construir esa relación personal con Dios. Entonces dije, Dios no está en las iglesias. Yo no necesito ir a la iglesia para tener a Dios. Lo más importante es que yo lo tenga todos los días en mi vida, en mi corazón. Y empecé a entender que Dios era amor y que Dios me quería a mí donde yo estuviera, con mis defectos, con mis vulnerabilidades, con mis embarradas, con mis malos hábitos, con mi falta de fe algunas veces. Aprendí que Dios me quería como yo soy y que yo soy una hija de Él. Él me diseñó, me hizo perfecta, pero en el camino fui recogiendo, no sé, malos hábitos y cosas. Entonces volví a Él de una manera distinta y empecé a tener esa relación personal. Hoy en día para mí ha sido transformador esto. Aprender que Dios no es ese señor bravo, juez, que si yo no iba a misa, las cosas iban a estar mal y a lo mejor entonces ya no me iba a ir al cielo, sino para otro lado. Entonces, nada, todo eso lo quité, lo borré, dije, no quiero más esto, yo quiero tener el Dios vivo y presente en mi vida. Y yo sé que algunos de ustedes no estarán de acuerdo y yo respeto profundamente cada opinión. Voy a una iglesia cristiana que he tenido la bendición, es una iglesia absolutamente espectacular que hay aquí en esta ciudad y que además es reconocida internacionalmente y tiene miles de personas que vienen de todas las partes del mundo acá a aprender y a formarse. Y tuve la fortuna incluso de trabajar allí en recursos humanos. Estuve 1 año y medio con ellos. Son una empresa que en este momento tiene 820 empleados directos. Entonces, como les digo, es una cosa gigante. Tiene conservatorio de artes, tiene colegio, tiene universidad, conferencias de todo lo que ustedes quieran. Viajan por todo el mundo. La música más linda del mundo se llama Bethel y la hace Bethel Music. Entonces yo le doy eternas gracias a Dios de que me trajo acá y allí lo he aprendido a conocer de una manera mucho más poderosa en mi vida. Entonces yo hoy en día
me levanto y lo primero que hago es hablar con Dios. Aunque mis pensamientos me traigan otras ideas. Mis pensamientos me dicen, wow, es tarde, son las 6, o te levantaste tarde, o estoy cansada, qué mamera, perdón, qué pereza, el lunes, es martes, es miércoles. Mi mente me empieza a botar como un radio, una cantidad de cosas. Y yo digo, ¿sabes qué? No, un minuto. Y digo así, Jesús, Jesús, Jesús. Entonces digo, Señor, gracias por esta noche de descanso. Gracias por este día nuevo. Gracias porque amanecí con salud. Gracias porque estoy viva. Te invito. Y lo invito. Y le digo, quiero que vivas este día conmigo. Quiero estar en tu presencia. Quiero que pongas en mí las palabras, los pensamientos, los sentimientos. Que se haga el plan que tú tienes para mí. Y me lo entrego a él. Y así empiezo mi día. Y por las noches hago lo mismo. Le agradezco todo lo que viví en el día y me acuesto sintonizada en esa frecuencia de la gratitud y de la conexión con Dios. Entonces, eso fue para mí romper con algunos paradigmas que yo en la Iglesia Católica no pude como conectar bien. Y para mí hoy en día esto es absolutamente poderoso. Voy a la iglesia cada 8 días. Ahora que estamos en cuarentena, pues obviamente lo hacemos todos online. Escucho la música y me encanta. Cuando me siento estresada, cuando me siento angustiada, pongo música cristiana. Y la hay en español, la hay en inglés. Y funciona, no sé, es una medicina para el alma increíble. Entonces, esta fue la primera creencia que yo me atreví a cambiar. Perdón, me voy a tomar un cafecito. Les había dicho que trajeran su bebida favorita. Yo estoy en California y para nosotros aquí son las 4:16. Entonces, para mí es de día. Yo tomo café hasta ahora. Está delicioso. Juan Valdés. Bueno, aquí voy con mi segunda creencia. La segunda, mírenla, a ver si ustedes sienten lo mismo que yo cuando ven esta imagen. La segunda es la tarea y la empresa más importante de mi vida. La empresa más importante que yo tengo en mi vida es administrar mi propia vida. Soy yo soy la empresa más importante que tengo en mi vida. Entonces, resulta que en este espacio yo crecí siendo buena alumna, siendo muy como siguiendo normas, como muy juiciosa. Yo fui una persona obediente, he sido y soy una persona obediente. Pero yo de alguna manera sentía que en esa mentalidad yo siempre estaba haciendo lo que los demás decían y lo que los demás esperaban y lo que los demás querían. Entonces empecé a estudiar algunas clases aquí que me han servido muchísimo y empecé a darme cuenta que lo más importante era seguirme a mí misma, a ser fiel conmigo misma. Entonces empecé a estudiar un poquito sobre esto, cómo gerenciar mi vida, en qué consiste, qué tengo que hacer. Ya no voy a vivir de acuerdo a las expectativas de los demás, sino de las expectativas que yo tengo para mí, mis sueños, mis habilidades, mis pasiones, mis talentos, las cosas que me gustan. Tengo derecho a que todo eso sea lo que yo administre y a que todo eso sea lo que yo construya para mí en mi vida. Entonces, hoy en día yo me siento que ya no invierto tanto en estudiar, porque he sido estudiosa y juiciosa, como les dije, en estudiar cosas que tienen que ver con mi carrera, por ejemplo, de psicología, recursos humanos y todo esto, sino en estudiar temas que tienen que ver conmigo, cómo gerencio mi vida, cómo manejo mis finanzas, mi tiempo, mi personalidad, mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? De repente, muchas veces a lo largo de la vida lo estuve buscando y pensaba que lo tenía claro, pero un día asistí a un taller de coaching de propósito que duró como 3 días y wow, yo dije, ¿qué es esto? Yo nunca me había hecho estas preguntas y tengo 50 años. Entonces dije, nunca es tarde, siempre está bien, pero empecé a trabajar en eso, a conocerme más, a descubrirme, a quitar el velo, a saber cómo soy yo, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, dentro de eso encontré que había otro poder maravilloso que es administrar como los límites, hasta dónde voy yo y a partir de dónde van los demás. Era una cosa que yo no tenía muy clara y entonces algunas veces dejaba que me ofendieran las personas o permitía o me ofendía cuando en realidad después entendí que yo, digamos,
si los estoy dejando que me ofendan es porque les estoy entregando un poder y que yo puedo poner límites allí, pero yo no sabía cómo se hacía eso. Entonces esta creencia ha sido maravillosa porque me ha empoderado de mí misma, me ha hecho quererme más, me ha hecho, pero no quererme desde el ego, quererme desde el punto de vista de así como yo quiero a mi familia, así como yo quiero a mis amigos, así también me tengo que querer. Es más, yo hoy creo que uno se tiene que querer a sí mismo primero para poder dar, para poder querer bien a los demás, querer bien. Entonces, antes estaba muy enfocada en el hacer una carrera, bueno, yo hice una carrera muy linda y siempre le doy gracias a Dios y a la vida porque para mí fue maravilloso. Pero siempre estuve muy enfocada en eso, ahora estoy enfocada más en ser y en aprender cómo hago yo para ser cada día la mejor versión de mí misma, el sol que yo quiero ser. ¿Y cuál es mi misión y mi propósito? Y he llegado a la conclusión que tiene que ver con servir, despertar grandeza, inspirar, dar lo mejor de mí, ayudar a las personas a darse cuenta que todos vinimos aquí a cumplir algo grande, una misión, que todos tenemos muchas más habilidades de las que creemos. Entonces eso es parte de este trabajo o de esta creencia que yo me administro a mí misma, ¿vale? Bien, la tercera es increíble. Y la tercera es súper fácil. Bueno, fácil, no, común. Fácil, no creo que no es. Mírenla acá. Esta tercera se llama no es importante tener la razón. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos personas que están discutiendo por lo que están viendo y cada uno tiene su propia perspectiva. Uno dice que es 6 y otro dice que es 9 y los dos tienen razón. Ustedes saben cuándo se va a acabar esta discusión. No se va a acabar nunca porque resulta que desde donde cada uno lo está mirando es válido. Y esto pasa todo el tiempo con las opiniones personales. Todo el tiempo. Entonces, aprendí y entendí que yo estaba como en una lucha por demostrar que yo tenía o había aprendido eso, no sé dónde lo aprendí, no sé dónde, pero se me clavó, se me instaló. Y eso, ¿saben qué, chicos? Eso es un virus. Ahora que estamos en esta época del virus, del corona, yo hace mucho tiempo vengo hablando pues siguiendo autores que me enseñaron y de los cuales aprendí de los virus, de la cantidad de virus mentales que tenemos. Este es uno de ellos, es un virus mental espantoso. Me hizo volverme esclava de él. Yo siempre quería entonces tener la razón y argumentar y discutir hasta que el otro dijera sí. Es como, bueno, está bien, ok. Y de un momento a otro, no de un momento a otro, un día dije, pero ¿qué está pasando? Esto no tiene sentido. Entonces, lo único que yo estaba logrando era tener una vida extenuada, o sea, llegar a un punto donde estaba extenuada, agotada, y lo peor de todo es que estaba haciéndole daño a personas. Y les pongo un ejemplo. Yo volví a vivir con mi mamá cuando me divorcié hace como, no sé, esto sería más o menos hace como unos 10 años, algo así, 9 años. Mi mamá y yo volvimos a vivir juntas. Y adivinen qué pasó. Empezamos a pelear por todo, empezamos a chocar por las cosas más tontas, triviales, ridículas de la vida, ¿sí? Porque ese florero no lo pongas ahí porque no me gusta en esa mesita, sino en esta mesita. Ah, no, déjalo allá porque es que a mí me gusta allá. No, es que mami, es que las flores deben estar al lado de la ventana porque si la luz, porque si el aire, no sé qué. Entonces era una cosa que la loza hay que lavarla así, pero es que tú lavas la loza, estás gastando mucha agua, tienes que cerrar, tienes que... Todas las cosas de la casa las discutíamos, todo. Y yo me enfrascaba minutos y horas a discutir unas bobadas que lo único que hicieron fue que yo lastimara a mi mamá. Y un día, cuando comprendí todo esto, me sentí tan mal y tan ridícula, tan tonta. Y me senté con mi mamá y le pedí perdón y le dije que me perdonara porque había generado muchas heridas y había permitido que esto llegara a un nivel tan ridículo que había perdido la oportunidad de disfrutarla y de estar pasando momentos, días y minutos ricos y los había convertido en algo muy harto. Entonces, este es un ejemplo de cómo yo llegué a un punto en que dije, esto no puede seguir así, no más. Entonces, la cambié por, no es importante tener la razón. Tener la razón, ¿a mí quién me enseñó que eso era importante? Si todos tenemos opiniones. Si a ti te parece que el florero queda mejor ahí o acá,
qué bueno, está bien, chévere. A mí me parece que queda mejor allá. Y aprendí que yo le puedo decir al otro, no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo. Entonces, no estar de acuerdo es perfectamente válido, pero tal vez yo lo veía desde una óptica, ¿sí? Mi perspectiva, el mundo, la manera como yo lo estaba viendo es como que no, tiene que ser como yo digo. ¿Por qué? No sé. Y a lo mejor a alguno de ustedes le habrá pasado eso y se estará viendo reflejado en las experiencias personales que yo les estoy contando. Si les sirve, las pueden copiar todas. Pero lo más importante, hagan las propias. Construyan las de ustedes, las que a ustedes les resuenan, con las que ustedes dicen, esto es lo que yo quiero honrar en mi vida, esto es un valor importante. Entonces, empecé a cambiar esa necesidad de tener la razón por la conexión. En vez de querer tener la razón, me di cuenta que era más importante decir, ok, escucharla, entender y decir, ve, lo que tú piensas es diferente, no se me ha ocurrido, no lo había pensado nunca así. O eso es un punto de vista interesante, es diferente del mío, pero es otro punto de vista, ve, que es simpático. O me gusta, ay, ¿sabes qué? Tienes razón, pero yo antes no me daba ese permiso. Bien. Entonces, después de esa batalla sin sentido que por muchos años me dominó porque gobernaba acá, porque yo no estaba dándome cuenta, ya creo que ya lo tengo no solamente en mi sistema de creencias, sino en mis hábitos. Y es una delicia, se siente tranquilidad, se siente paz, se siente libertad, no tener que estar de acuerdo, no tener que buscar la razón. Hay un dicho en inglés muy lindo que dice, si tienes que escoger entre tener la razón y ser amable, escoge ser amable. Y a mí ese dicho me llegó y como que lo tengo muy presente y me ha servido mucho. Bien, nos vamos para la cuarta creencia que yo replanteé. Mírenla acá. No sé si se alcanza a ver bien. Son dos imágenes. En la de arriba ustedes alcanzan a ver una persona que está tratando de hacer un trabajo y rompe y borra, arruga todas sus hojas. Y abajo es una persona que está tratando de cortar el pasto o está cortando el pasto. Pero si ustedes se dan cuenta, está usando unas tijeras diminutas y casi que un hilo para jalar cada una de las cositas de pasto y que le queden todas a la misma altura. Entonces, esta creencia se llama, o yo la cambié y la llamo excelencia sí, perfección no. ¿Quién me dijo a mí que nosotros vinimos a este mundo a ser perfectos? Yo no sé, pero eso estaba instalado acá. Y era como una carrera por la perfección y por hacer las cosas súper, hiper, mega bien. Y recuerdo que en mis estudios y en mi trabajo me trasnochaba, cambiándole la coma 5 milímetros más arriba, más abajo, poniendo el logo acá, así, o sea, una cantidad de cosas en las que desperdicié minutos, horas valiosas que hubiera podido utilizar en otras cosas que tienen más sentido, porque es que me llevó como una esclavitud de buscar la perfección. Y sí, la calidad sí, la excelencia sí, pero la perfección no, porque saben que Dios no nos hizo perfectos. Nosotros no nacimos para ser perfectos, somos seres imperfectos, somos seres humanos, el único perfecto es Dios. Entonces, Él no espera que yo sea perfecta. ¡Qué maravilla! Tengo permiso de equivocarme y está bien. Entonces le perdí el miedo a que las demás personas, llámense jefes, familia, amigos, lo que sea, esposo, esposa, hijos, digan, la embarraste, le hiciste mal, te equivocaste. Ahora digo, sí, y me río de mí misma. O sea, no es una risa hacia los demás, es hacia mí. Y además eso lo he encontrado poderoso, es liberador. Y entonces ahora me equivoco. Por ejemplo, les cuento una o dos. Pongo la lavadora y entonces pongo el agua y pongo el jabón y a veces la pongo antes de tener la ropa lista. Entonces la dejo ahí y me voy a alistar la ropa. Y adivinen qué, se me olvida. Cuando una hora después digo, Dios mío, la lavadora, voy a ver, la lavadora lavo sola. Una tanda sola, agua y jabón. Antes yo era, ay, pero qué bestia, qué bruta, la embarré. Ay, qué rabia, me daba hasta rabia por pequeñas cosas como esas. Hoy en día me río y me parece chistoso. Entonces digo, ay, no. Y me río. Y así le digo a mi hija, ríete de tus propios errores, porque te haces más amiga de ti misma, porque sufres menos, porque es más divertida la vida así. Entonces, cuando yo cometo un error hoy en día,
Y esto lo aprendí de un jefe mío que tuve aquí, maravilloso, y me dijo, nosotros acá no despedimos a las personas porque ellos están en el área de recursos humanos, porque se equivoquen, equivocarse es humano. Cuando una persona se equivoca y comete un error, nosotros esperamos que uno pida disculpas, no, lo reconozca, diga, sí, ese error fue mío, se haga dueño del error, esa es la palabra. 2, que pida disculpas y diga, lo siento mucho. Y 3, que quiera enmendar el error y comprometerse a mejorar y aprender, fue la palabra que me dijo. Y entonces me pareció, dije, ay, qué maravilla de filosofía, me encanta, la adopto para mí. Es decir, cada uno aprende de los errores son fuente de aprendizaje para no repetirlos. Y eso para mí ha sido lindo. Entonces dije, perfección no, calidad, crecimiento, aprendizaje, excelencia, sí. Entonces, eso me ha hecho liberarme y sentirme mucho más tranquila. Bien, cafecito, ¿tienen su bebida con ustedes? Ahí vamos. Ya son 1:30. Bueno, entonces nos vamos para la quinta. Esta es una de mis favoritas, la quinta. Ustedes la van a entender apenas la vean. Aquí va. Ah, cuánto daño me ha hecho esta creencia. ¿Sí la ven? Son 2 naranjas que tienen forma de corazón y yo la rompí. No. Yo soy una persona completa. Mi creencia es, soy un ser humano completo. ¿Quién dijo o dónde aprendí yo que yo tengo que buscar a otro para que yo esté feliz y para estar completa? Yo no estoy negando que con esto que no necesitemos a las demás personas en nuestra vida, por supuesto, somos seres colectivos, gregarios, y yo soy la más, o sea, increíble, yo disfruto y amo estar con la gente. Entonces, resulta que por alguna razón yo aprendí cuando estaba muy joven que yo tendría que encontrar al príncipe azul, más o menos, a una persona que con esa iba a ser, digamos, una relación, y eso, ahí iba a encontrar la felicidad. En donde estaba yo poniendo la felicidad afuera, en otra persona. ¡Wow! Lo estaba llenando de responsabilidad. Y eso me hizo mucho daño, porque tuve muchas relaciones donde yo fui dependiente casi como que, como yo venía programada a que esa persona, al estar en mi vida, iba a traer la felicidad. Entonces yo estaba en una posición muy peligrosa, muy arriesgada, y donde fácilmente uno puede llegar a convertirse en víctima, porque el otro no me estaba haciendo feliz. Y resulta que cuando me di cuenta dije, pero ¿qué es esto tan absurdo? No, esto no puede ser así. Entonces me empezaron a explicar, tú eres una persona completa y naciste completa, y puede que hayas adquirido malos hábitos y malas perspectivas de vida, algunos paradigmas, algunas cosas muy tóxicas para tu vida, pero siempre hay lugar a que tú replantees y tomes conciencia. Tomar conciencia es como pasarlo de esa zona oscura que es el inconsciente, que además gobierna la mayor parte de nosotros, a la conciencia. Y dije, ok, entonces hoy en día yo miro mis relaciones, mi relación de pareja, mi relación con las demás personas, llámense amigos, compañeros, familia, hijos, como relaciones que se suman, que nos juntamos tú eres un ser completo y yo soy un ser completo, y entre los dos sumamos más, ¿sí? Porque trabajamos juntos por esta relación. Entonces yo te edifico, tú me edificas, yo te ayudo a ver tu propia grandeza, tú me ayudas a ver mi propia grandeza. No nos criticamos, no nos destruimos, al contrario, sumamos. Te ayudo a que veas tu propia luz, me ayudas a que yo vea mi propia luz. Pero entendí que soy un ser completo, porque antes estaba actuando desde la necesidad. Qué lugar tan horrible, tan triste. Y claro, nos volvemos víctimas. Es que el otro no me dice, no hace, no me llama, no me habla bonito, no se preocupa por mí, no. Expectativas de una cantidad de cosas que no tienen por qué llenar los demás. Entonces, soy un ser completo. Ese cuentico de que hay que encontrar a la media naranja no me gusta. O sea, me gusta, lo cambio porque qué rico estar en la vida haciendo alianzas o con relaciones con personas maravillosas que suman a mi vida.
Bien. Y nos vamos para el sexto. La sexta creencia. La sexta creencia es esta. Y dice así. Bueno, yo obviamente son las mías, entonces yo les puse los nombres, los títulos. Dice, hablo español, por supuesto, soy colombiana, colombianísima, hablo inglés, pero mi idioma favorito es el amor. Hablo el idioma del amor. Yo quiero que todas las personas con las que yo interactúe se sientan así, se sientan apoyadas, se sientan inspiradas, se sientan que encuentran siempre una palabra de aliento que los conecta con su ser interior, con su grandeza. Por supuesto, el coaching ha sido para mí un espacio de aprendizaje grandísimo en el que todas estas cosas las he empezado a practicar en mi propia vida, y además porque he tenido el privilegio desde hace unos 4 años de estar enseñando coaching. Entonces, estas son las cosas que yo enseño. Y a propósito, hago un paréntesis acá. La manera como surgió este espacio y que yo empezara a hacer esto es porque yo dije, pero si yo tengo el privilegio y el honor de estar formando personas en coaching y enseñándoles todas estas cosas tan lindas y tan maravillosas, ¿por qué no se puede hacer esto en un espacio donde cualquier persona que quiera lo reciba y se beneficie? Y eso fue el pensamiento que me llegó como 10 días después de haber empezado la cuarentena, y ahí empezó todo esto, que yo nunca como que no lo diseñé, lo planeé. Yo siento que es Dios que me ha estado poniendo como ese reto al frente y me ha estado como mostrando posibilidades de espacios y de personas a las que yo podría llegar al compartir mis experiencias, al compartir lo que yo he aprendido, ¿vale? Entonces, regreso acá. Este es el idioma que yo quiero hablar. Yo quiero que cuando las personas estén en contacto conmigo se sientan que están descubriendo y están creciendo en autoconocimiento y en quererse más a sí mismas. El lenguaje del amor, el lenguaje que edifica, el lenguaje que construya, el lenguaje que les ayuda a todos, o nos ayuda a todos, ahora que estamos hablando de reinventarnos, pero a partir de acá, sin juicios, sin críticas, sin palabras destructivas. Entonces, esto me parece que es una contribución a la paz. Esta mirada que yo tengo y este lenguaje que me gusta hablar hace que yo deseche de mi vocabulario algunas palabras que me parece que no aportan, que no construyen, que hacen daño. Entonces, tengo, digamos que tengo una mirada como más observadora frente a qué palabras, qué vocabulario me gusta usar. Y por supuesto, soy más selectiva con las personas con las que interactúo, ¿cierto? Porque uno siempre busca que las demás personas estén en el mismo mundo compartiendo como lo que a uno le gusta. Bien. ¿Qué más les puedo yo contar sobre esta? Las palabras se graban en el cerebro. Digamos, cuando estamos en relación y en comunicación con otras personas, las palabras tienen un poder muy fuerte. Y ese poder hace que la otra persona encuentre caminos y encuentre posibilidades. Y yo quiero abrir caminos de posibilidad con este lenguaje del amor. Entonces, nos vamos para las 7. Mi creencia número 7. Vuelvo y les digo, son cosas que yo decidí, esto es lo que quiero. Así es como quiero pensar, sentirme, actuar de aquí en adelante. Esto es lo que quiero que gobierne mi vida. Y no es un proceso fácil, no ha sido un proceso corto, ha sido un proceso largo, de muchos años, con curvas, con bajadas, con subidas, con caídas, estrelladas, con golpes duros. Y creo que una de las cosas ha sido persistir en esa mirada y digamos que entender que cuando estoy en los momentos más difíciles es cuando más necesito agarrarme de mis creencias. Y es cuando más necesito que me acompañen y repetírmelas y leerlas y decirlas y escribir sobre ellas. Porque en esto es en lo que yo creo y esto me construye y esto me ayuda a tener fuerza. Esto es como yo gerencio mi propia vida. La 7. Ustedes me han oído ya hablar varias veces de esto porque es uno de los temas que me apasiona hoy en día y que es fascinante para mí. Y traje 2 imágenes.
Esta me encanta porque es que esta me recuerda que el cerebro es poderosísimo. Es la máquina, es una máquina, es la máquina más potente que hay. Bueno, no es una máquina, pero es la maravilla más potente que hay. La tenemos todos, la tenemos aquí. Pero ¿quién de ustedes alguna vez tuvo una clase donde le dijeran clase de cómo programar tu cerebro? Levanten la mano si alguna vez estuvieron en esa clase antes de los 40 años. No, o sea, fui al colegio y me enseñaron 1000 cosas y a la universidad. Bueno, yo estudié psicología, entonces vi muchas cosas que se relacionaban con esto, pero en ese entonces todavía no había la cantidad de descubrimientos científicos que ha habido en los últimos 15 años. Entonces es un tema fascinante, apasionante para mí. Y dice así: mi cerebro es la máquina más poderosa y funciona para mí. O sea, es la máquina más poderosa que hay y quiero que esté a mi servicio. Quiero que funcione para mí y no yo para ella. En otras palabras, quiero yo programarla, quiero yo resetearla, quiero yo gobernar con lo que yo siembre en mi mente y en mi cerebro. Entonces esta me recuerda que es potente, y esta me recuerda que está en mis manos, que yo puedo reinventarla, que yo puedo crear nuevos caminos neuronales. Ustedes sabían que la doctora, ustedes saben que yo les he mencionado varias veces que yo sigo a la doctora Caroline Leaf. Ella es una neurocientífica y del cerebro, y ha dedicado toda su vida a eso, y ella nos dice hoy, está comprobado porque ya lo vimos en imágenes, que cuando las personas piensan, se abren las neuronas, se reconectan. No es como antes que nos decían que se morían, al contrario, siempre estamos abriendo caminos neuronales y son como arbolitos. Entonces, cuando tú crees una cosa y la repites y te la dices, estás abriendo una nueva avenida en tu cerebro. Y por ahí se van a ir luego tus pensamientos automáticos. Entonces, en vez de pensar, qué miedo, esta pandemia, no sé qué va a pasar, cómo va a ser el mundo después, yo elijo pensar, qué momento, quiero aprovechar este momento para crecer. Porque cuando se acabe el coronavirus y la pandemia y la cuarentena, yo quiero estar mucho mejor que cuando empezó. Y si yo me digo eso y lo repito y me lo creo y lo siento acá en el estómago, aquí en mi pecho, y lo siembro acá a punta de repeticiones, a punta de escribirlo, de mirarme en el espejo y decirlo en voz alta, se siembra y se abre camino como una autopista. Y más adelante, cuando se siembra y crece como una matica, entonces mis pensamientos automáticos se van por esta avenida y no por la anterior. Es maravilloso, ¿no les parece? Entonces, yo tengo el poder de elegir. Aquí hay un poder maravilloso, que es la elección. Yo elijo qué quiero creer. Yo elijo cómo me quiero ver. Yo elijo qué va a gobernar automáticamente a mi mente cuando yo no esté poniendo atención, cuando esté en piloto automático, que muchos de nosotros vivimos gran parte del día en piloto automático. ¿Y qué quiere decir eso? Que no nos estamos dando cuenta de esa conversación interna que tenemos. Y adivinen con quién es la persona que más hablamos cada uno de nosotros. Con cada uno, interiormente. La conversación, el espacio donde conversamos más es con cada uno de nosotros. ¿Qué nos decimos cada día? Descúbrelo. Es una tarea importante, fascinante. Descubre qué te dices a ti mismo cada día, porque tiene mucho que ver con la de gerenciar tu vida, con la de quererte, pero también con que descubras cuál es el piloto que está, digamos, navegando tu vida, hacia dónde van esas coordenadas. Entonces, yo tengo el poder de elegir y esto a mí me parece fantástico y maravilloso. Bien. Entonces, ya vamos para la número 8, que es la última, y con esto termino. Es esta, y también se las había conversado otro día en otro espacio, y se llama mis emociones son indicadores que me enseñan más de mí misma. Mis emociones son indicadores que me enseñan más de mí misma. ¿Se acuerdan de la película Intensamente? Donde aparecen todas estas, cada personaje es una emoción. La amarilla que está en el centro es la alegría, esta es la tristeza,
todo aquí, es la tristeza. Esta es la que no sé cómo se llama, pero en español, pero la que nunca le gusta nada, la que todo lo critica. Este es la rabia, y este señor por acá es el miedo. Las emociones viven en nosotros, en todos los seres humanos. Nosotros no las controlamos. A mí me gusta decir, esa soy yo, que la palabra control cabe muy bien en el espacio de la creencia anterior. Yo controlo mis pensamientos, controlo mi mente, pero las emociones no se controlan, las emociones se gerencian, se administran, las emociones nos aparecen. Cuando nos da miedo, nos da miedo. Yo no digo, me voy a sentar aquí y dentro de 5 minutos voy a empezar a sentir miedo. Y el miedo aparece. No, el miedo es una reacción físico-química y aparece cuando estamos en peligro, cuando algo nos asusta. Y son indicadores, hagan de cuenta como el tablero del vehículo, del carro. Entonces hay una lucecita que dice cuando el aceite baja, ¿cierto? Cuando el aceite hay que cambiarlo. Hay otra lucecita que se enciende cuando el carro se recalienta. Hay otra lucecita que se enciende cuando las luces están prendidas, por ejemplo, cuando el freno de mano está puesto. Entonces, esos son indicadores para un tablero de un carro. Estos son los indicadores que tenemos nosotros para nuestra vida. ¿Cómo me estoy sintiendo? Ay, Dios mío, eso que dijeron me hizo sentir me dio rabia, por ejemplo. La pregunta no es ¿cómo me quito la rabia? ¿Cómo me quito la rabia? Sino es ¿qué fue lo que pasó para que a mí me diera rabia? Porque la rabia se disparó por algo. Y puede ser, por ejemplo, que estabas en una reunión donde alguien empezó a hablar mal de otra persona y en ese momento tu sistema interior empezó a sentirse mal porque no te gusta, porque uno de tus valores es que las personas respeten a los demás, y cuando no hay respeto, a ti te da rabia. Es perfectamente normal, lógico. Es más, es positivo que tú tengas ese botoncito, esa alarma que te dice, mira, está pasando esto. Entonces, las emociones nosotros no las controlamos, pero sí están ahí para mostrarnos algo, nos traen un mensaje, nos dicen, mira lo que te está pasando. Entonces, nosotros digamos que lo que hay que hacer es escucharlas, mirar qué pasó, por qué me dio tanta tristeza, qué fue lo que pasó que yo me sentí muerta del susto. Y cuando entiendo qué me pasó, me conozco más a mí misma. Entonces digo, ya sé, fue tal cosa. Es que cuando, por ejemplo, mi jefe se puso furioso y empezó a hablar con rabia y empezó a decir que esto era un problema muy grave, y a mí me dio susto. Me dio susto porque en esta época, ¿quién quiere que el jefe se ponga bravo y que empiece a decir que aquí hay problemas en el departamento cuando todos podemos estar con miedo a perder nuestro trabajo? Entonces yo digo, ok, lo que me pasó fue que sentí miedo porque yo estoy en esta posición, y cuando dicen que aquí hay problemas y hay errores, estoy sintiendo miedo. ¿Será inseguridad? ¿Está bien que yo sienta miedo? Entonces uso las emociones para entender, para aprender, para conocerme. Y me hago amiga de ellas. Pero además hay otra cosa. Yo crecí, y aquí se me estaba olvidando casi que el punto más importante, o yo aprendí más o menos, no sé si ustedes se identifican con esto, que cuando estaba triste me decían, no, pero no estés triste, no, mira que todo va a estar bien, no tienes por qué estar triste, no te pongas triste. O si tenía miedo, no, tranquila, no te preocupes, pero ¿por qué te preocupas por eso si eso va a estar bien? Resulta que eso no sirve. Decir eso no le sirve a casi a nadie, y puede que haya algunas personas, a mí no me servía. Entonces me di cuenta que yo tenía que cambiar ese acercamiento que tenías a mis emociones para darme cuenta que son indicadores y que las debo recibir, que las debo leer, que las debo mirar, que debo entender qué me quieren decir, qué me están mostrando de mí. Entonces, por una parte esa, y por otra parte algo muy poderoso, y es que las emociones, algunas veces lo que hacemos es que las guardamos. Como que llegó el miedo, ¡pum! No, pongo cara de que aquí no está pasando nada, me tengo que hacerla fuerte, sí. Luego vino una persona que me asustó, luego vino una cosa que me hizo sentir rabia, tristeza, y yo todo eso me lo guardo y no hablo y no digo nada. Y resulta que pasa exactamente lo mismo que con la basura de nuestra casa. ¿Ustedes se imaginan que durante un año ustedes no sacaran la caneca, la basura o la caneca afuera? Que dejáramos
aquí todo, yo no quiero ni hablar de cómo sería ni qué pasaría, pero lo mismo ocurre y nos hacemos mucho daño con eso. Cuando nos guardamos el sentimiento de rabia, ay, sí, me voy a calmar y me lo guardo y me hace daño y lo dejo acá. Entonces, otra cosa maravillosa de las emociones es que hay que sacarlas, pero hay que saberlas sacar. Y estas son cosas que después vamos a tener la oportunidad de ahondar, porque hoy solamente las estamos nombrando, pero después más adelante vamos a trabajar cómo las manejo, porque hay que sacarlas de nosotros. Si las dejamos adentro, nos forman heridas y pasa lo que pasa con la basura. Entonces hay que hacer ejercicio, correr, trotar, escribir, cantar, bailar, hablar con una persona, llamar a un amigo, hablarnos a nosotros mismos, escribir. Hay que hacer hay 1000 posibilidades, pero hay que sacarla, ¿vale? Para poderla ver y para poderla... es decir, la siento, la recibo, paso por ella y luego como que la supero de alguna manera, ¿sí? Como que la trasciendo. Entonces, no es un proceso de un día para otro, pero este es un aprendizaje grandísimo y yo cambié esa creencia porque para mí las emociones eran como que me llegó la rabia y entonces tenía que ver cómo hacía yo con un esfuerzo casi sobrehumano para recuperar de un momento a otro el volver a mi centro. Y resulta que eso es muy difícil y yo no podía hacer eso. Entonces empecé a ver las emociones como indicadores, como oportunidades de crecimiento. Entonces, hasta aquí es lo que les voy a compartir hoy. No sé si les dije, creo que no lo dije al comienzo. Yo cuando pensé hacer esto, las escribí y me salieron 25. Y después se me han ocurrido otras. Y me pregunté, ¿será que voy a ser capaz de hacer en una sola sesión las 25? Tendría que hablar y puse a hacerme cuentas de matemáticas, de reloj, 1 minuto y medio por cada una, Entonces después dije, qué bobada, cero perfección. Lo voy a hacer bien y lo voy a hacer hasta donde llegue, porque yo no estoy, digamos, como que metida en un programa. ¿Quién dijo que yo tenía que terminarlo hoy? Lo puedo hacer en 2 sesiones, lo puedo hacer en 3. Entonces es un poquito lo del no al perfeccionismo. Entonces, hasta aquí voy a llegar. Bueno, es que acuérdense que ya había hecho este en vivo ayer y no se grabó, por eso lo estoy repitiendo. Y hasta aquí llegamos ayer. Y bueno, el tiempo es perfecto porque quedan 5 minutos. Entonces, les doy las gracias por estar acá. Y honro todos los aprendizajes que ustedes tienen. Les agradezco que escuchen las experiencias mías. Si a alguien les sirve para crecer, para mejorar, esto me hace feliz. Que yo pueda contribuir en medio de todo este mundo tan congestionado que tenemos hoy, tan complicado, a tener un poquito más de raíces en lo que yo quiero para mí, de fortaleza, de fuerza, de quererme un poco más y de darme permiso de decir, ¿por qué tengo que pensar lo que ha pensado toda la sociedad en la que yo crecí durante 100 años? Porque si hay otros grupos de personas que practican otras cosas y que piensan otras cosas que a mí me resuenan, que a mí me gustan, porque yo no las puedo cambiar? Si puedo, tengo libertad y la misma la tienes tú. Entonces, gracias por sus mensajes. Hay algunos que no los identifico, pero me están diciendo, gracias Sol, me llega, me ayuda. Gracias por tu compartir. Sí, no es fácil porque a veces digo, me toca contar cosas mías, pero bueno, si eso sirve, y si para servir esto, digamos, es parte del proceso, lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Entonces, sí, lo voy a grabar antes de que se me borre, así que los dejo, disfruten esta noche, este día, mañana que en la mayoría de los países es un festivo, pásenla rico, si les gustó, anoten las cosas que les resonaron, escriban sus propias creencias, léanselas para ustedes, díganselas en voz alta frente al espejo todos los días mirándose a los ojos, porque la conversación más importante es la que cada uno de nosotros tiene con uno mismo. Ahí está una gran cantidad ahí está el secreto, ahí está la magia de muchas cosas. Entonces, que tengan un bonito fin de semana. Les cuento, el martes vamos a seguir 7 de la noche hora de Colombia y mi invitada, hoy hicimos 8, voy a tener un programa con Genia y luego voy a seguir con las otras. Mi invitada es Isabel Eugenia Chona, que es una gran amiga mía, una amiga del alma. Ella es sanadora y terapeuta y nos va a compartir un poco su perspectiva de cómo podemos nosotros sacar los mejores aprendizajes de esta época que estamos viviendo tan difícil. Entonces,
Ella, les quiero decir, fue una de las personas que más me ayudó a mí en una crisis que yo tuve muy grave hace 3 años, donde estuve muy, pero muy mal, y por eso la invité, porque así como ella me ayudó a mí a sanarme emocionalmente, a aprender una cantidad de cosas, quiero que ustedes tengan la oportunidad de conocerla. Entonces el martes a las 7 de la noche, hora de Colombia, nos vemos otra vez por acá. ¡Feliz noche! Nos vemos. Un abrazo y bendiciones. Chao, chao. Nancy Santana. ¡Ay, qué linda! Desde Florida, qué rico. Me alegro que estés acá. Tenemos que conversar. Hace muchos años que no hablamos. Listo, aquí veo a Liz, veo a Olguita, qué rico que estés acá. A mi papá, gracias por todos los mensajes, Chelito, gracias. Tati, mi hermana, gracias. Bueno, ok, chao, nos vemos, que estén bien. Bye.